7:02 de la mañana, nuestra primera entrevista de hoy es con Pablo Quintero, politólogo, consultor político, asesor comunicacional y de campañas electorales, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Pablo, buenos días. Hola Eduardo, buenos días. Espero que estés muy bien. Gracias por la invitación a tu programa. Un gusto estar por acá con Hay ustedes. un ruido allí, es muy deficiente el audio porque hay como un sonido de fondo, Pablo. A ver, ahí como que se apagó. Ajá, ahí volvió. Es un ruido así como de fondo, como de una máquina. ¿Tú me escuchas? ¿Estás allí? Te escucho perfectamente. Ok, ahora yo también te escucho mejor. Pablo, al sol de hoy, ¿qué nos ha dejado el 21 de noviembre? Aparte de todas esas lecciones, ¿tú sientes que ha habido algún tipo de reacción, ha habido alguna señal de todos los dirigentes políticos o, digamos, los factores que se confrontan? ¿Ha habido alguna señal de enmienda, de reajuste en razón de lo que dijo el país el 21 de noviembre? Sí, bueno, yo creo, Eduardo, que la mayoría de los venezolanos hoy en día se han dado cuenta que la situación en Venezuela, de alguna manera política, ha cambiado respecto al voto. Por supuesto que cuando hacemos un balance general de lo que sucedió el día 21 de noviembre en las elecciones regionales, nos damos cuenta que hubo un proceso de abstención bastante fuerte. La gente que salió a las calles, que no salió a las calles a votar de alguna manera, se manifestó y dijo, bueno, mira, nosotros estamos cansados tanto del chavismo y de la oposición. Y la gente que salió a votar, que estamos hablando de un porcentaje también interesante por el lado de la oposición, también manifestó de alguna manera que todavía creen el voto y que sí es posible hacer política a través del voto. Sin embargo, de alguna manera, estas elecciones nos dan a entender, uno, que la gente está totalmente refugiada en su dinámica de supervivencia, de trabajo, la dinámica familiar normal de todas las familias, es decir, la educación, la salud, la comida, los asuntos personales. Ahora llega diciembre, la gente se va a enfocar en tratar de construir los mecanismos de dispersión necesarios de la vida cotidiana. La vida no es solamente la política, la vida es todo lo que uno hace al día a día. Entonces, y por otro lado, hay un desgaste de la clase política chavista y opositora respecto a que la estrategia del voto de alguna manera se ha dinamitado durante los últimos años. Por un momento se planteó una salida militar, por otro lado se planteó una salida a corto plazo. Eso no dio resultados y por lo tanto la gente al final rechaza de alguna manera las ofertas engañosas por parte de la oposición y por supuesto por parte del chavismo. Un chavismo que ha prometido, por ejemplo, poner el agua, poner la luz en algunos sectores de Venezuela, mejorar los servicios públicos, y vemos todo lo contrario. Entonces vemos que la gente se cansa y la gente de alguna manera se refugia en su propia dinámica. Y esto nos da unas luces, por lo menos de cara a lo que va a ser las próximas elecciones para el año 2024, elecciones presidenciales, y esos son los grandes retos de la oposición para el año que viene. ¿Cuáles son? Uno, organizarse política y electoralmente. Dos, recobrar, renovar la confianza, la imagen deteriorada de la oposición. Establecer una estrategia clara, tangible, coherente, aquí en suelo venezolano. Y lo más importante, Eduardo, renovar quizás esta relación y esa reconexión con el ciudadano que se ha perdido. Yo creo que es importante el reencuentro entre todos los sectores de la sociedad. Oye, por cierto, en esa reconexión, ¿qué importancia tiene la racionalización o el nivel de respeto que se le pueda transmitir al electorado, a la sociedad civil? Yo, Sí. por ejemplo, he visto, porque te sigo en Uh-huh. las redes sociales Uh-huh. y lo comparto plenamente, que tú insistes con la necesidad de que se rindan cuentas y se Uh-huh. aclaren las cosas con las denuncias sobre monómeros. Así Oye, es. a mí como Sí. venezolano, esto no es que a mí me guste la oposición o me guste el gobierno o yo sea amigo de este o del otro. No, 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 no. Es que todos los venezolanos en común necesitamos el respeto de que nos expliquen cuál es la situación de monómeros, quiénes son los responsables, quién da la Sí. cara. Y yo Sí. comparto contigo tu insistencia en ese aspecto. Sí, fíjate que es importante entender, bueno, más allá de entender, el ciudadano, la sociedad civil, está en todo el derecho de exigir respuestas a los funcionarios públicos, vengan de donde vengan, de todos los colores, rojo, amarillos, verdes, azules. Yo creo que lo más sano, tanto para la oposición, sobre todo una oposición que quiere vender alternativas. Cuando tú estás en política, tú tienes que vender cambio, pero también vendes alternativas. Y la mejor forma de vender alternativas es
diferenciándote del resto y diciendo, mira, yo hago las cosas de manera distinta, yo enseño mis cuentas, yo soy transparente, yo le hablo a la gente, yo no juego con el tiempo de la gente, yo ejerzo la función pública de una manera ejemplar, acatando las leyes. Entonces, cuando uno exige respuestas, cuando uno hace contraloría, de alguna manera en rol de ciudadano, yo creo que es una exigencia normal de cualquier venezolano hoy en día merecer una oposición que rinda cuentas. Y no estamos hablando solamente de un sector, estamos hablando de todos, porque es importante entender que el problema en Venezuela, Eduardo, a veces no radica solamente en un color político, pareciera que fuera estructural. Estamos hablando de problemas políticos, cuando hablamos de problemas culturales, cuando hablamos de problemas más de fondo, nos damos cuenta que hay cosas que hay que solucionar de abajo, entre ellos la corrupción, entre ellos el tema de la gestión pública, entre ellos el tema de la ciudadanía, que también es importante, políticos que a veces no son ciudadanos. Un político cuando se pone un traje o un color de su partido, yo creo que tiene que no olvidar que es un ciudadano que tiene que rendir cuentas, que tiene que comunicarse responsablemente a la ciudadanía, y si ejerce un cargo, si es alcalde, gobernador, concejal, diputado, etcétera, lo más importante es que se comporte de forma ejemplar. Entonces yo creo que los grandes retos de la oposición es retomar nuevamente el papel del activismo ciudadano, de alguna manera hablarle con sinceridad a ese venezolano que ahorita nos está escuchando bien temprano, que quiere respuestas sobre el tema del agua, sobre el tema de la luz, pero lo más importante es que ese político no se comporte igual a lo que la gente critica, y critica con bases. Estamos hablando de eso, la mentira, el odio, quizás tantas cosas que vivimos hoy en día en Venezuela que necesitan cambio. Entonces, hay muchos retos, por supuesto, de cara a las próximas elecciones, que son las presidenciales del año 2024, pero para el año que viene, lo más importante es que la oposición se reencuentre con el ciudadano, haga activismo no electoral. Eso es importante también. Los partidos tienen que trabajar en las comunidades, en la ciudadanía, en las urbanizaciones, en los municipios, abajo, en los barrios. Ahí es donde hay que llegar a la gente, reconquistarla, hablarle, explicarle, hacerle entender que la palabra de esas personas tiene sentido, que vale la pena. La gente quiere participar en política, la gente aspira a una renovación política, la gente quiere reencontrarse con los políticos, pero con políticos de alguna manera que por lo menos sean sinceros y que le digan que las cosas van a cambiar, pero que también se planteen alternativas de cambio reales. Fíjate, Pablo, estás hablando con un nivel de coherencia muy evidente. Hoy Correo del Orinoco nos recuerda que hoy se celebran 22 años del referendo que aprobó la Constitución bolivariana. Y cualquiera puede preguntarse, mira, si después de tanta agua que ha pasado bajo el puente, todavía la oposición muestra estos niveles de incapacidad para aglutinarse alrededor de una propuesta convincente, atractiva, que vaya más allá de lo electoral, porque si tú le estás diciendo al país, mira, quienes gobiernan lo están haciendo mal, y son esto, y son aquello, y yo soy distinto, lo que tú acabas de decir, bueno, tú tienes que demostrarlo, porque más de uno podría decir, bueno, pero si en 22 años no se han puesto de acuerdo, ¿cuándo lo van a hacer? Mira, Sí. podemos llegar a la madrugada del 2024 de las presidenciales, bueno, en condiciones indescriptibles. Y yo creo, Pablo, que más de uno se preguntará, oye, ¿será que cada vez son menos diferentes quienes están en el gobierno y quienes están en la oposición? Porque esa puede ser la conclusión de mucha gente. Sí, por supuesto. ¿Y qué es lo que está pasando? Hay un fenómeno muy interesante, Eduardo, y es el asunto de que la gente está observando que hay más capacidad de cambio y de alternativa del lado de la sociedad civil. No, a veces uno cree que hay que tener una investidura política para generar cambios sociales. No, yo creo que un pequeño granito de arena por parte de la sociedad civil puede cambiar las cosas y puede dinamitar. La sociedad civil ha demostrado durante este año y el año pasado que grupos, y estamos hablando de plataformas, ONGs, personas, individualidades, han generado cambios en pequeñas cosas, solamente haciendo uso de una buena comunicación. A veces la política no solamente se resume a los partidos, por supuesto que hay que fortalecer la democracia a través de los partidos, pero nos hemos estado dando cuenta que el rol de la sociedad civil es sumamente importante en este momento. Una sociedad civil organizada, una sociedad civil, por supuesto, que apoye a los partidos políticos, pero si los partidos políticos de forma horizontal no se comunican con la gente,
si los partidos políticos siguen peleando entre ellos, sobre todo en las redes sociales, Claro. si se siguen culpando de la gran cantidad de desgracias que vive Venezuela, si siguen hablando del pasado y no proyectan hacia el futuro, si no le hablan a los jóvenes que están hoy en día metidos todos los días en las redes sociales, comunicándose por allí, y se siguen comunicando de forma obsoleta a los partidos políticos, va a llegar un punto, Eduardo, que ese fenómeno lo estamos viendo en toda Latinoamérica y en otros países del mundo. Una sociedad civil organizada que promueve candidaturas políticas, más adelante, provenientes de abajo de grupos, estamos hablando de grupos universitarios, grupos sindicalistas, a lo mejor grupos de la empresa privada, personas de los medios de comunicación incluso, para ejercer cargos públicos. Yo creo que ese tipo de fenómenos pueden ocurrir en Venezuela, es lo que comúnmente llamamos outsiders. Sin embargo, yo creo que lo más importante, y siempre hago mucho énfasis en esto, es que el trabajo político se haga de forma estructural entre todos. ¿Por qué? Porque de alguna manera yo creo que los partidos políticos en este sistema son importantes y generan cambios de alguna forma, pero ante la pérdida de credibilidad, la desconfianza, la desconexión, por falta de promesas incumplidas, por promesas incumplidas, también por el desgaste también que genera el conflicto político. El actor político, ya sea chavista y oposición, debe entender que el ciudadano no está preparado psicológicamente para enfrentar peleas constantes a través de la política. Entonces, son muchos los retos, pero en primer lugar yo creo que la reconexión es lo más importante para el año 2022 y 2023. Bueno, Pablo, seguimos hablando. Un gran abrazo y mientras tanto, feliz Navidad. Quizás volvamos a hablar antes de que llegue el 2022. Por supuesto que sí, Eduardo. Un fuerte abrazo, bendiciones a tu familia y pasen feliz Navidad. Amén, igualmente. Pablo Quintero, politólogo, consultor político, asesor comunicacional y de campañas electorales, profesor de la UCB. Qué bonito es decir feliz Navidad, qué bonito es decir bendiciones. Volveremos.